Es Juan Carlos Ortiz y esta es la nueva sede virtual de la Iglesia Bautista del Redentor en la ciudad de Toronto. Hoy es el 22 de marzo del 2020 y es un placer para nosotros, como también sé que es para ustedes que están en casita, escuchar la palabra del Señor y poder llegar a sus hogares por este medio que Dios ha provisto para estos tiempos. La iglesia, como muy bien dice un corito que la mayoría de nosotros conocemos, nunca se detiene, y si se detiene para predicar la palabra del Señor. Y yo sé de que hay una necesidad grande en el pueblo de Dios, en la comunidad latina, de escuchar palabras de aliento, de esperanza, en medio de estos tiempos hasta un poco apocalípticos, porque la incertidumbre, el pánico, el miedo abundan. Y queremos de que como comunidad de fe, que somos ese cuerpo de Cristo que nos une en amor, en fe, que podamos todos tomar un momento y reflexionar sobre lo que la palabra del Señor dice. Así que ahora no tenemos música, pero gracias a Dios que cada uno de ustedes tiene acceso a YouTube, tiene acceso a una plataforma virtual también de social media, donde pueden escuchar canciones y alabanzas que pueden servir para fortalecer nuestra alma en momentos de desesperación o de soledad. En esta ocasión nada más vamos a tener la predicación de este día, pero confiamos de que Dios les iluminará para que ustedes también puedan tener su altar en el hogar. En estos tiempos que estamos viviendo, lo más importante es no olvidarnos de nuestra fe. Recordarnos que tenemos un Dios que, a pesar de las circunstancias en que vivimos, Él siempre va a seguir siendo Dios, que sus promesas no van a cambiar, que su misericordia siempre está presente y que su gracia para nuestras vidas en cada una de nuestras necesidades no termina, sino que continúa. En forma quizás de anuncio y en breve, si usted desea contactarnos, usted tiene diferentes opciones para poder hacerlo, para poder hablar con el hermano Edgar González y mi persona. Usted lo puede hacer a través de la página de internet, por teléfono si así lo desea, por un correo electrónico que lo estamos chequeando regularmente, o a través de Facebook. Usted también tiene la opción de contactarse con nosotros y hacernos alguna pregunta que tenga. Vamos entonces a orar, a tener una oración, así que les voy a pedir que ahí donde esté, tome un minuto en reverencia al Señor y oremos para que sea el Señor glorificado en este día. Amado Dios, te damos gracias Señor, porque aunque vivimos, Señor, tiempos difíciles en nuestra comunidad, tiempos que no hemos visto, Señor, tu palabra es clara y dice de que en los últimos días nosotros veremos cosas, Señor, que nunca más habíamos visto. Y indiscutiblemente, Señor, yo creo que todos aquellos que te conocen sabemos, Padre, de que tu segunda venida, Señor, esa venida gloriosa que anhelamos y esperamos, está aún más cerca. Pero queremos, Señor, de que seas tú el que nos dé serenidad, que sea tu Espíritu Santo, Señor, con el cual tú nos has bautizado, que nos guíe, Señor, en estos tiempos, para que podamos ser, Señor, hijos, pero sobre todo siervos tuyos, Señor, que lleven la palabra que tú nos has puesto en nuestros corazones y que lo podamos hacer, Señor, de una manera genuina, auténtica, íntegra, Señor, para que otros que necesiten una palabra de aliento, Señor, puedan encontrarla en nuestras vidas, puedan encontrarla en nuestros testimonios, Señor, aunque sea por una llamada por teléfono, aunque sea, Señor, por un comentario que hagamos, pero que sea el comentario, Señor, apropiado en ese momento que nuestros familiares necesitan. Sabemos, Señor, que hay enfermos. Sabemos, Señor, que hay otros que también se van a ver enfrentados al final de sus días. Pero oramos, Señor, por nuestros ancianos. Oramos, Señor, por este país, por esta nación que nos has dado. Y rogamos, Señor, tu bendición. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos para que tu palabra en este día, Señor, traiga consuelo, traiga fortaleza, traiga avivamiento, Señor, traiga convicción a cada uno de los que nos escuchan en este día. En el nombre de Jesús, que sean tus palabras, Señor, no las mías, hablando en nuestros corazones en esta mañana. Amén. Bueno, hermanos,
les voy a pedir entonces que abran sus Biblias en el libro de Primera de Reyes. El libro de Reyes, estamos en el Antiguo Testamento, obviamente, y pues ahí vamos a encontrar un pasaje bíblico que es la lectura del sermón de esta mañana. Primera de Reyes, y parece que Reyes se me perdió de mi Biblia, así es que me da un minutito para poder encontrarlo aquí rápidamente. Vamos a ver. Primera de Reyes, capítulo 8, los versículos del 46 al 51. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 46 al 51. Y dice así la palabra de Dios: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Amén. Esa es la palabra de Dios para esta mañana. Y el tema del sermón es cómo reparar tu relación con Dios. Cómo reparar nuestra relación con Dios. Y la razón de este mensaje es porque, como decíamos al principio, estamos viviendo días en que nosotros nos encontramos angustiados. Nunca antes habíamos sido forzados a estar encerrados en nuestra casa. Es como que si nos han dado vacaciones forzadas, y ahora que estamos en casa, al principio puede parecer hasta buena la idea de estar en casa, y sí lo es, pero resulta de que si usted se ha fijado en los comentarios de social media que han hecho muchos chistes que, aunque son chistes, apuntan a la realidad. Una persona que es forzada a estar sola en su casa no es nada diferente, por ejemplo, a alguien que está encarcelado en prisión, donde no tiene para dónde ir, no tiene con quién hablar. Y lamentablemente ese es el caso de muchos de nuestros jóvenes y también de nuestros ancianos, que padecen de aquel aspecto de soledad, de ese sentimiento que nos invade cuando no tenemos con quién hablar. Pero el cristiano sabemos que tiene a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos alejados de Dios y necesitamos meditar, reflexionar en nuestros caminos y en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Entonces espero de que este mensaje nos ayude a nosotros a reflexionar en eso, para que nuestra relación con Dios sea más estrecha por un lado, pero también más amplia por el otro, que sea que tenga más riqueza, que tenga más validez en nuestras vidas en estos tiempos que estamos viviendo. Así que si entendemos el contexto del pasaje que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel está ahí con Salomón en la dedicación del templo que Salomón ha construido para Yahweh.
para Dios. Y Salomón hace algo con ellos. Y viene y les recuerda lo que Dios ha hecho con este pueblo. Y una de las cosas que quisiera decirles a ustedes es que el pueblo de Israel estaba viviendo bajo ese pacto del monte Sinaí, en el cual Dios había hecho un convenio con ellos, un convenio que no fue forzado en ellos, un convenio en el cual el pueblo de Israel, por su propia cuenta, de su propia voluntad, había llegado a un acuerdo con Dios. Y Dios, la base de este pacto es de que el pueblo de Israel había sido recipiente de una bendición de parte de Dios. ¿Qué bendición dirá usted? Bueno, recuérdese lo que Abraham le prometió, lo que Dios le prometió a Abraham. Dios le dijo que iba a ser el padre de muchas naciones. Le prometió descendencia, le prometió tierra y le prometió de que su herencia iba a ser bendición a otras naciones también. El pueblo de Israel se encuentra en Egipto y su realidad no es nada de qué sentirse contento. Es más, es una realidad de la cual ellos eran esclavos, de la cual ellos se podían sentir hasta definitivamente marginalizados por lo que estaban viviendo y obviamente oprimidos. Pero cuando Dios les libera de la esclavitud y les reconoce como esa herencia, como ese pueblo, Él lo hace por cumplir la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y los saca de ahí, y el pueblo de Israel puede ver la gloria y el poder de Dios en que Dios los toma de Egipto y los lleva. Y esa tierra que no le dio a Abraham, porque los cananitas habitaban en ella, ahora el pueblo de Israel, que son pocos en número, Dios les muestra su poder aún más y les da victoria sobre otros ejércitos de los cananitas que eran en mayor número que ellos. Ese era el Dios que el pueblo de Israel conocía, un Dios que los había liberado, un libertador, un Dios que había provisto en el desierto y un Dios que ahora estaba cumpliendo la segunda parte de esa promesa que había hecho a sus ancestros en darles la tierra prometida. Pero al darles esa tierra, la otra parte de esa promesa todavía está pendiente. Ellos debían ser bendición a otros pueblos, porque ese era el plan de Dios y esa era la promesa que Dios había dado. Pero cuando Salomón está enfrente del pueblo, en el versículo 46, Salomón les recuerda que como parte de ese pacto que ellos habían hecho, Dios esperaba algo del pueblo de Israel. Él esperaba que ese pueblo le reconociera como el único Dios, como el verdadero Dios. Porque en aquellos tiempos, recordémonos, que era costumbre adorar a muchos dioses. Y el pueblo de Dios tenía un mandamiento: adorar a Yahweh, el único Dios. Y Dios lo describió como el primer mandamiento que les dio. Además de eso, el pacto, la responsabilidad que tenía el pueblo de Israel ante Dios, era de mantener esa relación con Dios, la relación divina, humana, a través de la ley, el Torah que Dios les había dado en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que eso implicaba? Como usted puede ver acá, lo que implicaba es que ellos tenían que demostrar amor incondicional a Dios. Y el término hebreo para esa palabra es ahav. Y ese amor no era simplemente para Dios, sino que también era hacia el prójimo también. Dios esperaba que ese pueblo que Él había redimido fuese leal a Él y al prójimo. Implicaba también colectivamente e individualmente que hubiese conocimiento de la ley. Entonces era responsabilidad de cada uno de los israelitas, número uno, conocer la ley, y la otra es enseñarle a sus hijos lo que Dios esperaba de ellos.
El temor a Dios era también importante. Guardar, caminar delante de Dios de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a los estatutos y las ordenanzas que había dado, era responsabilidad de cada uno de los israelitas, como también colectivamente de la nación. Servir al Señor, por supuesto, un corazón agradecido, un corazón que reconoce lo que Dios ha hecho por nosotros, va a servir a Dios por gratitud, no por obligación, sino por gratitud. Y por cierto, todo lo que nosotros estamos viendo acá era por gratitud, era el reconocimiento por lo que Dios había hecho en ese pueblo. Veamos entonces lo que dice el pasaje bíblico en este contexto. En este contexto viene el rey Salomón y les dice: si pecaren contra ti. Y nótese la palabra acá, que es más, lo pone hasta entre comillas o en paréntesis, porque no hay hombre que no peque. Y ahí entramos aquellos que seguimos a Dios de corazón y aquellos que decimos que le conocemos, pero que no caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, sino más bien a nuestra propia voluntad. Entramos todos. No está siendo excepción de nadie. Pero lo importante aquí es si pecaren. ¿Cómo pecamos nosotros entonces delante de Dios? De acuerdo al pacto del Sinaí, el pueblo pecaba cada vez que ellos hacían ídolos delante de Dios. Cada vez que ellos volteaban o alejaban su mirada de Dios. Dios era un Dios pasional. En algunas partes del Antiguo Testamento se dice que Dios es un Dios celoso. Celoso no es la palabra tal vez correcta para usar, porque en el español celoso se entiende de una persona que es así como quien dice, ¿cómo se puede decir? Posesiva, una persona extremada en un sentir de amor. Pero Dios no está diciendo eso. Lo que Dios está diciendo cuando dice que Dios es un Dios celoso, tome mejor la palabra apasionado. Un Dios que le gusta ser fiel, pero que también desea de que nosotros como hijos le seamos fiel en nuestro amor, le seamos fiel en nuestra convicción, le seamos fiel en fe, le seamos fiel en todo. Entonces, el pueblo pecaba por hacer imágenes o ídolos delante de Dios, pero también pecaba por alejarse de los mandamientos que Dios les había dado para mantener su relación con Él. Entonces, cuando nosotros vemos de que dice, porque no hay hombre que no peque, ¿sabe qué? Para Dios no es extraño que usted y yo pequemos. Es más, si entendemos esto correctamente, vamos dando cuenta de que Dios esperaba de que nosotros pecáramos. Que esperaba que el pueblo de Israel pecara, y Dios sabe de que usted y yo no somos perfectos, que vamos a fallar de vez en cuando, pero eso no es licencia para que nosotros digamos, bueno, como el Señor sabe de que voy a pecar, entonces puedo hacer, no importa, como dicen ahí, una canita al aire, no es pecado. Sí es pecado. Y Salomón sigue diciendo, si pecaren contra ti y estuvieres airado contra ellos. Y quisiera decirle aquí algo. ¿Cómo Dios, cómo es que nosotros podemos despertar la ira de Dios? Nosotros, usted y yo, vamos a despertar la ira de Dios cuando nosotros, conociendo y sabiendo lo que es correcto, decidimos hacer lo malo, hacer lo incorrecto delante de Dios una vez, otra vez y sucesivamente. Y aunque Dios, a través de su Espíritu Santo, con el cual usted y yo hemos sido circuncidados, con el cual usted y yo hemos sido bautizados, y seguimos deliberadamente haciendo cosas que no están bien delante de Dios, la ira de Dios viene contra nosotros. Pongámoslo en contexto con el día de hoy. ¿Usted cree que este virus que el día de hoy estamos viendo no es porque Dios hasta cierto punto ve la maldad que nosotros tenemos, que el mundo tiene, que la humanidad tiene, el daño significante que le hemos dado o hemos hecho a la creación que Él nos dio? Porque esta creación que Dios, que tenemos hoy, está caída igual que el hombre,
por el mismo pecado. Está corrompida y se revela al hombre, a la humanidad, como también se revela en contra de Dios. Y solo Dios puede redimirla. Y solo Dios puede redimirnos a nosotros también. Entonces, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo. Para nosotros el COVID-19 sería nuestro enemigo. Para el pueblo de Israel, el enemigo eran los babilonios o los asirios que llegaron y básicamente los llevaron al exilio por la maldad, por pecar deliberadamente delante de Dios y hacer lo que no era correcto. Y dice que los entregó delante de sus enemigos para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Bueno, usted y yo no hemos sido llevados a una tierra lejana, ¿o sí? Usted y yo somos cautivos en nuestros propios hogares. Estamos cautivos ahí. Y ahora Dios está usando esa cautividad que nosotros tenemos, a pesar de a través de este virus, para acercarnos a los unos a otros. Pero yo creo que la razón más importante que nosotros como cristianos tenemos que ver es que Dios quiere que nos acerquemos más a Él, que reparemos el daño o hagamos enmiendas en aquellas partes de nuestras vidas donde nosotros estamos fallando a Dios, donde nosotros como cristianos, como hijos de Él, nos hemos alejado de Dios, de lo que Él espera de nosotros, como también tal vez hemos hecho ídolos y nos hemos ido detrás de otras cosas materiales que no van de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Y obviamente hay necesidad. Muchos de ustedes se han quedado sin trabajo. Pero ¿sabe qué? Si nosotros partimos de lo que estamos leyendo el día de hoy, versículo 47 dice: y si ellos volvieren en sí. Pareciera ser que nosotros estuviésemos en una coma, ¿no? O que estuviésemos inconscientes, que estamos haciendo las cosas y nuestra maldad, nuestro pecado ha llegado a tan grave nivel que aunque hagamos las cosas malas ya ni cuenta nos damos. Y Dios dice: y si ellos volvieren en sí, dice Salomón, en la tierra donde fueren cautivos, en la pestilencia que estén pasando, en el momento difícil de su vida, en las circunstancias en que se encuentren, ahí donde estén cautivos. Y la pregunta que yo le tengo para usted en esta mañana es: ¿y en dónde está usted cautivo? ¿En dónde estás tú cautivo? El versículo 47 nos dice: si se convirtieren. Y mira el proceso que existe acá, en la fórmula para poder restaurar y reparar nuestra relación con Dios. Primeramente dice: si se convirtieren. Segundo, y oraren a ti. Número 3, y dijeren. Eso es una confesión. El Señor quiere que nosotros confesemos nuestro pecado delante de Él. Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. El versículo 48 nos da más detalle de esos 3 pasos. Primeramente, quisiera decirles, antes de pasar ahí, de que Dios es lento para la ira. O sea, usted y yo no vamos a desatar la ira de Dios sobre nuestras vidas porque simplemente pecamos una vez. Pero al igual que el pueblo de Israel, Dios no iba a dejarse de ser Dios de ese pueblo, de esa descendencia de Abraham, porque el pueblo pecara. Él sigue siendo Dios de ese pueblo. La diferencia es tal: ¿cuál fue el regalo que Dios les dio a los israelitas? Les dio la tierra. Pero el gozar la tierra, el gozar los beneficios de la tierra, esa era una condición. Una condición que dependía de que si ellos caminaban delante de Dios de acuerdo a sus mandamientos, ellos tenían el derecho de gozar la tierra. Tenían el derecho de gozar el favor de Dios. Pero nosotros hoy en día, bueno, nosotros dirán: ¿cuál tierra tenemos, hermano Juan Carlos? No tenemos tierra, tenemos salvación. Y tenemos la bendición de Dios. La salvación de Dios no se pierde cuando nosotros hemos confesado y hemos recibido a Dios genuinamente e íntegramente.
pero lo que nosotros sí vamos a, a, a perder el derecho de gozar es la bendición de Dios si nosotros no caminamos de acuerdo a su voluntad. Y eso es importante. Entonces, dice el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es Dios. Eso es lo que Dios hace en nosotros, en nuestras vidas. Esa es la promesa de Dios. Tenemos un Dios que es rico en gracia y rico en misericordia. Pero nosotros tenemos que buscar esa misericordia y esa gracia a través de confesar nuestro pecado y hacer pasos de arrepentimiento, hacer pasos de reparación de nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo hacemos esos pasos? Versículo 48 nos vuelve a repetir y nos da más detalles de qué es lo que Dios espera de nosotros. El 48 dice, y si se convirtieren a ti de todo tu corazón. O sea, no es simplemente que yo voy a decir, Señor, perdóname, y creer que todo está en buen estado delante de Dios, o que mi relación ha sido restaurada. No, creo de que hoy en día muchos han pensado eso. Pero ese tiempo que tenemos en casa de reflexionar y ver, usted y yo bien sabemos si lo que el compromiso que hemos hecho con Dios es un compromiso de corazón o simplemente de labios para afuera. ¿Cómo sabemos si eso es cierto, es íntegro y auténtico? Mire lo que dice la palabra de Dios. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, Dios está interesado en tu corazón. Dios está interesado en salvar tu alma. Porque aunque este virus tal vez nos puede quitar la vida, la eternidad tiene dos opciones. Y eso lo decía Dante Gabel, predicador argentino sudamericano. Y decía, y es muy cierto, este virus nos puede robar la vida que tenemos acá. Pero nuestra eternidad tiene dos fines. La presencia de Dios, estar delante de la presencia de Dios, o estar en la presencia del infierno, del diablo, y sufrir. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué opción es la que más nos conviene? Yo creo que todos, como cuando mi maestra de escuela dominical, cuando empezaron los caminos de Dios, me recuerdo que estábamos en la escuela dominical y ella preguntó ¿cuántos querían ir al infierno? Obviamente nadie levantó la mano. Y yo no iba a ser el primero en levantar la mano tampoco. Pero cuando ella dijo ¿cuántos quieren ir al cielo? Pues, y al ver a todos los otros niños que también levantaron la mano, yo también levanté mi mano. Pero fue más por miedo que por convicción. Creo que fue a la edad de 16 años cuando yo entendí exactamente lo que había pasado en mi vida en ese domingo de 1985. Y es lo que es necesario que pase en nuestras vidas también. No es suficiente decir que soy cristiano. No es suficiente ir a la iglesia los domingos. Es más, en esos tiempos ni siquiera podemos ir a la iglesia. Y estamos a punto de celebrar la Semana Santa, básicamente a semanas. ¿Y sabe qué? Por primera vez en la historia del ser humano, diría yo, por lo menos en mi vida y en los últimos 2 siglos, vamos a tener que celebrar la Semana Santa en nuestras casas. Y vamos a tener que compartir, si es que se puede hacer, y tendría que ver las implicaciones de eso, de tener una Santa Cena virtual. Aunque en realidad lo que se necesita es presencia. Pero lo tendremos que hacer así. O sea, esta situación, este COVID-19, este virus nos está forzando a nosotros a reevaluar nuestra relación con Dios de una forma que es casi similar a la misma situación que se encontraba el pueblo de Israel en el exilio, porque ellos ya no podían ir al templo. No podían ir al templo. Y no podían ir al templo no porque estaba cerrado, es que se estaba destruido. Recuérdese del tiempo de Nehemías, de Ezra, de Ageo. Todos ellos tenían que ahora reevaluar cómo practicar y continuar su relación con Dios en vista de las circunstancias, de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo. El Señor está interesado en nuestro corazón, está interesado en nuestra alma.
si nosotros nos convertimos, aunque estemos en esta tierra del enemigo, donde quiera que nosotros estemos cautivos, y oráremos a Dios. Y dice, y mire lo que dice el versículo 48, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra. ¿Por qué la tierra? Porque ese era el regalo que Dios les había dado. Y Dios quería recordarles de que si nosotros, recordarles a los israelitas y a nosotros, que cuando usted y yo doblamos rodillas en nuestros hogares, cuando usted y yo oramos genuinamente a Dios, Dios es capaz de ¿qué cosa? Dios es capaz de oírnos desde los cielos, dice el versículo 49, de escuchar nuestra súplica y hacernos justicia. O sea, Dios no va a cambiar de ser quien es. Si Dios es nuestro libertador, si Dios es nuestro proveedor, si Dios es el que nos sustenta, el que nos sostiene en tiempos buenos, ¿usted cree que Dios no lo puede hacer en tiempos malos como estos? Por supuesto que puede. La diferencia es si usted y yo tenemos fe de que Dios lo puede hacer. Y una vez más repito, la fe es nuestra habilidad de desasociar nuestras circunstancias de lo que Dios es. Porque Dios no cambia. Dios no se ajusta a nuestras circunstancias. Dios es el mismo en cualquier circunstancia. Entonces, no importa cuál sea mi circunstancia, la dificultad en la que estoy viviendo, yo tengo que tener fe como cristiano de que Dios sigue siendo mi libertador, de que Dios sigue siendo mi proveedor, de que yo sigo siendo un hijo de Dios o una hija de Dios, y que Él me sostendrá en estos momentos en los cuales todo puede pasar, porque todo está cambiando de día a día. Lo que estamos viviendo hoy, mañana podrá ser diferente. Y estos tiempos apocalípticos que estamos viviendo nos recuerdan la fragilidad de la vida, pero sobre todo del ser humano en general. Y Dios quiera que cuando salgamos de esta pestilencia, cuando ya esto haya cesado, que nosotros podamos estar delante de Dios en mejores términos, que nosotros podamos restaurar lo que es el altar familiar, que nosotros tomemos el tiempo de meditar en la palabra de Dios, que muchas veces por estar tan abatidos y trabajados en otras cosas, no nos damos el tiempo como para reflexionar de lo bueno que Dios ha sido en nuestras vidas, de lo que Él espera de nosotros como hijos, como creyentes, y de lo que debemos ser para otros, porque nosotros somos el nuevo Israel. Recuérdese de que hemos sido circuncidados por el Espíritu de Dios. La circuncisión no era algo nuevo para el pueblo de Israel. No fue algo que Dios se inventó como señal del pacto que Él hizo con el pueblo de Israel. No, la circuncisión era algo que se practicaba muy comúnmente en los pueblos del antiguo cercano oriente. La diferencia está de que Dios le ordenó a Abraham a circuncidar a los niños, porque de esa manera los estaba apartando desde el nacimiento para la honra y gloria de Dios. Y esa era la diferencia de la circuncisión que Dios le ordenó a Abraham comparada a la que otros pueblos practicaban. ¿Acaso usted y yo no hemos sido apartados de nuestro nacimiento desde que estábamos en el vientre de nuestra madre para ser sacerdotes delante de Dios, para ser hombres y mujeres que seamos testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando nosotros entregamos nuestro corazón y dejamos que Dios cambie nuestras vidas? Eso es lo que Dios quiere. Entonces tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y sigue diciendo en el versículo 50, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti.
Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que, a pesar de que nosotros nos comportemos de la manera incorrecta delante de Él, si nosotros nos convertimos y regresamos delante de Él con un corazón arrepentido, con una oración humilde, y confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios que encontraremos, ¿qué cosa? Misericordia. Encontraremos la misericordia de Dios, porque esa nunca se acaba. Encontraremos la gracia de Dios, encontraremos el gesed de Dios, porque ese nunca va a dejar de ser. Versículo 51. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Somos el remanente que Dios ha escogido para mostrar su plan de redención a las naciones. Y es nuestro deber ser luz en las tinieblas. Y es nuestro deber también reconocer que somos pueblo de Dios. Reconocer que somos heredad de Dios. Dios se dirigía a Israel como su primogénito. Nosotros tal vez no somos nosotros sí seríamos el primogénito de Dios en estos tiempos. Y eso es algo bonito, es un galardón, es un regalo que Dios nos ha dado, el cual nos ha sacado de nuestro Egipto, como dice la palabra del Señor, de en medio del horno de hierro. Recuérdese, ¿de dónde le sacó Dios? ¿A dónde le ha traído? ¿En dónde estamos delante de Él? Yo espero de que este mensaje sea de bendición para su vida, de que nosotros podamos ver de que estamos viviendo tiempos donde es importante de que usted y yo reevaluemos nuestra relación con Dios y nos pongamos a cuentas con Él. Porque si nosotros hacemos eso, no solo encontraremos bendición para nuestras vidas, sino que estaremos restaurando también a nuestras familias. Estaremos también encontrando la bendición para nuestras vidas en general. Y seremos luz donde tenemos que ser luz. Porque cada uno de nosotros tenemos familiares que no son cristianos. Tenemos familiares que no conocen de Dios. Y usted y yo somos los llamados. No hay nadie más. Somos usted y yo los que somos los responsables de llevar la palabra de Dios al mundo. Así que le pido que ahí donde está, inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor una vez más para terminar este sermón. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú sabías, Señor, de que nuestros pasos no iban a ser perfectos, Señor. Pero tu gracia, Padre, inmerecida, tu misericordia, Señor, no se apartan de nosotros. Aún en estos tiempos, Señor, de dificultad, en los cuales, Señor, tú bien sabes que existe la soledad, Señor, en nuestras vidas. Que existe, Señor, también el dolor. Que muchas veces, Señor, nos damos cuenta de que no hemos caminado, Señor, como tú nos mandas. Y que las circunstancias, Padre, que estamos viviendo son circunstancias, Señor, que nos deben de llevar, Señor, hacia ti. ¿A quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros? Por eso, Señor, en esta tarde, en esta mañana, en este día, Señor, oramos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que toque nuestras vidas. El que nos enseñe, Señor, y nos muestre nuestra necesidad, Señor, de estar justos, de tener justicia, Señor, delante de ti. Perdona, Señor, nuestra rebelión. Quita de nosotros, Señor, el pecado. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, devolviéndonos a tus caminos. Y que podamos, Señor, caminar recto delante de ti. Porque necesitamos, Señor, palabra de aliento. Amado Dios, yo te ruego por aquellos que están en su casa, que necesitan, Señor, una palabra de aliento, que necesitan, Señor, sentir tu presencia en sus vidas. Oro, Señor, para que su enfermedad, en su necesidad, cualquiera que sea, Señor, ellos puedan ver en ti ese Dios que nos libera, Señor, de nuestras cadenas,
Ese Dios, Señor, que nos libera de nuestro cautiverio, que nos hace libres, Señor. Que nos permite, Señor, vernos no como esclavos, sino como siervos tuyos. Amado Dios, también te ruego por aquellos que tienen necesidad, Señor. Que tienen necesidad, Padre, de un aspecto material, Señor, que han perdido sus trabajos. Dios, oramos para que tú seas el que proveas en nuestra necesidad. Oramos, Señor, para que tú seas el que muestre, Señor, tu misericordia y tu gracia sobre nosotros. Oramos, Señor, para que tú nos sostengas, nos alientes, Señor. Y una vez más, porque somos tu pueblo, porque somos tu heredad y porque tú eres fiel a tus promesas. Es por eso, Señor, que nosotros oramos con confianza delante de ti. Y yo te ruego, Señor, de que tú bendigas a mis hermanos de la Iglesia Redentora. Que bendigas, Señor, a todos aquellos que te están escuchando. Y así como dice tu palabra, Señor, aunque andemos en valle de sombras de muerte, tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas en momentos difíciles, sino que nos das la fe, Señor, para poder mantenernos firmes. Y caminar, Señor, delante de ti con fe, en obediencia, confianza, Señor, porque tú esperas, Padre, de que nosotros seamos obedientes a tu palabra, Señor, y que dependamos de ti y no de nuestras habilidades. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor me les bendiga. Vamos a cerrar acá esta predicación, este servicio del día domingo. Pero quisiera nada más recordarles de que este mensaje también lo vamos a subir a YouTube. Así que si usted no tiene una cuenta de Facebook donde nos pueda sintonizar, lo vamos a poner también en YouTube. Nada más búsquenos con las palabras, términos de Iglesia Bautista del Redentor en YouTube y encontrará los mensajes de la iglesia. Los vamos a poner ahí en la cuenta, así es que esperamos de que también sean de bendición para su vida. Y si usted tiene alguna pregunta, una vez más, por favor contáctenos por alguna de las vías antes mencionadas. Se las voy a poner acá una vez más para que las puedan tener, y así podamos estar todos creciendo nuestra fe desde nuestros hogares. Una vez más, recuérdese de siempre tener su altar familiar en su hogar. Eso es importante para que nosotros crezcamos, y esperamos de que el Señor les bendiga, que les dé paz, que les consuele, que nos mantengamos siempre en oración. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.